Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día, viernes 28 de marzo de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la hermosa ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos de América. Saludo especial también a todos los que están allí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Y también, por supuesto, saludo especial a toda la gente que está allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Pensilvania, la Florida, allí en el estado del Sol. Allí también igualmente en Georgia, aquí en el estado de Georgia, en los diferentes condados y ciudades donde nos encontramos. También saludo especial a toda nuestra gente, amada gente del Ecuador, de Perú, de Venezuela y por supuesto de Colombia, España, Cuba, el Caribe. Bueno, saludo especial a todos y cada uno de ustedes. No los vemos, pero sabemos que están allí unidos en este tiempo devocional, esta cita de amor con Jesús, cita con Jesús. Así que bienvenidos y vamos entonces a comenzar este tiempo dándole gracias a nuestro Dios por su maravillosa misericordia que se renueva de día en día. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por regalarnos una vez más el don maravilloso de la vida, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das cada día, Señor, de presentarnos ante tu trono, Señor, para alabar, para bendecir tu santo nombre, para darte gracias, bendito Señor, oh Dios del cielo. Gracias porque en esta mañana decimos como el salmista: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así es, Señor, aquí estamos de mañana, Señor, dispuestos para ti, Señor, dispuestos para escuchar tu dulce voz, Señor. Bendito eres tú, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre y te damos gracias. Estamos expectantes, Señor, a tu voz, a tu palabra, Señor. Tu palabra que es vida, tu palabra que es medicina, tu palabra que es lumbrera, Señor, a nuestro camino. Bendito eres tú, Señor. Quedamos en tu presencia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Así es tu voz, Señor, tu voz que nos habla en la mañana, tu consejo cada día, Señor Dios. Gracias por tu palabra. Bueno, familia, vamos a continuar entonces con nuestra reflexión acerca de las convicciones. Las convicciones que transforman nuestra vida. Nuestras convicciones profundas en la palabra del Señor, en Dios y su palabra, son las que pueden transformar nuestra vida.
Hoy vamos a seguir profundizando acerca de este hermoso tema, acerca de las convicciones que nos da pues una relevancia, claro, una relevancia muy importante a las palabras del Señor consignadas en la Biblia. Recordemos lo que nos dice el apóstol San Pablo en segunda de Tesalonicenses, en segunda Timoteo, perdón, capítulo 3, verso 16. Él nos dice que toda la escritura, toda la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. ¿Sí? Toda la escritura, dice ahí la palabra del Señor. Por eso es importante que cada día nosotros consideremos la palabra del Señor. Toda la escritura es inspiración de Dios. Es inspiración de Dios. Recuerda que la Biblia es un libro único. Por eso es el manual de vida. Por eso es la palabra del Señor. Es el único libro inspirado. El único libro inspirado y revelado y de parte de Dios. Y para nosotros poderlo leer y entender, necesitamos la iluminación. ¿Sí? Son tres aspectos que convergen en este maravilloso libro de enseñanza, de doctrina, de instrucciones claras para la vida que Dios nos da por medio de su palabra. Recuerde, la Biblia es inspirada, es revelada y necesitamos, por supuesto, la iluminación del Santo Espíritu de Dios. Por eso, mientras las personas no haya experimentado ese nuevo nacimiento, es decir, mientras la persona no tenga al Espíritu Santo, será imposible comprender las palabras de este libro. Por eso a mucha gente le cuesta trabajo entender lo que está en la Biblia, porque todo es espiritual. Y es solamente cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos nacido espiritualmente, es que podemos ir a la Biblia y comprender lo que allí se dice. Porque la palabra de Dios cobra vida, así como nosotros obtenemos una nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas hechas nuevas. A partir de ese momento experimentamos ese nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, porque nuestro espíritu estaba desconectado de Dios, estaba desligado de Dios a consecuencia del pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, y al nacer de nuevo, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu cobra vida. Somos renacidos para una esperanza viva. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y el Espíritu Santo comienza a ejecutar en el corazón, en la vida del creyente, su ministerio, su función. Él vino a convencer de juicio, de justicia, de pecado. Él vino a enseñarnos todas las cosas, a abrirnos los ojos del entendimiento. Entonces, es a través de la palabra del Señor que se va generando en nosotros ese cambio, ese convencimiento de ese Dios quizá distante y lejano y desconocido que antes teníamos. Entonces, seguimos profundizando en las convicciones que transforman nuestras vidas. Recordemos que la fe en Jesucristo nos da la perspectiva divina de lo que es realmente el pecado. Cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no hemos experimentado un nuevo nacimiento, cuando no tenemos al Espíritu Santo, es muy complicado entender lo que es el pecado. Y por eso vemos a la gente actuando de una manera no conveniente, de una manera inapropiada, es la palabra, en ciertos aspectos de la vida, porque piensan de que eso es normal, porque el pecado se ha normalizado,
porque el pecado es muchos de los pecados que hoy la humanidad cometen son socialmente aprobados, permitidos, aplaudidos, aún normalizados por leyes estatutarias, por decretos, ¿sí? Hay gobiernos, hay estados que han establecido realmente leyes, ¿cierto? Aprobando cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la palabra de Dios, como por ejemplo el aborto, como por ejemplo la eutanasia, como por ejemplo tantas determinaciones que toman relaciones en cuanto al matrimonio. Se ha normalizado lo que es contrario a la naturaleza, lo que es contrario a la palabra del Señor. Entonces, la fe en Jesucristo nos da la perspectiva real de lo que es el pecado, ¿sí? Porque se nos abre el entendimiento, se nos abren los ojos y podemos ver con claridad lo que es, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Entonces, la palabra de Dios es armoniosa, no existe contradicción en ella. La palabra de Dios no tiene contradicción. La contradicción la plantean las personas que interpretan muchas veces la Biblia, la palabra de Dios, a su manera. Pero en sí, en el fondo, la esencia de la Biblia, no hay contradicción, no hay error en ella, porque es inspirada por Dios y de Dios no viene el error. Dios es perfecto. Entonces, en ella no existe ninguna contradicción. Jesucristo enseñó lo que la palabra de Dios nos dice que el Padre le dio, ¿cierto? Enseñó que el Padre le dio la palabra. En San Juan, vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, en San Juan capítulo 14, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 14. Si alguno pidieres en mi nombre, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice allí la palabra del Señor. En el versículo 14, verso 29, nos dice aquí la palabra del Señor también. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Sí? El Señor, mire cómo nos manifiesta. Es que está hablando en este capítulo 14 acerca de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Padre envió en su nombre. Si me amáis a mí, dice, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros todos los días para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le recibiréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, es ver cómo el Espíritu Santo, ¿sí?, que fue enviado, ¿cierto?, a estar con nosotros y estar en nosotros, es el que nos afirma y nos confirma y nos guía al conocimiento de la verdad, de los principios eternos de la palabra del Señor. Entonces Jesús enseñó lo que el Padre le dio, ¿cierto? Allí en el verso 29 dice la palabra, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Para que cuando suceda creáis. Entonces somos llamados a compartir el mismo mensaje de Jesús, ¿sí? En primera de San Juan, en el capítulo 1, fuimos leyendo primera de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice aquí la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En él no hay un ápice de duda. La duda la siembra es el enemigo, que siempre va a llegar
con su tentación, como lo hizo con el Señor en el desierto. Y Él siempre llega con preguntas capciosas, con que Dios te ha dicho. Eso le dijo a Adán y a Eva en el Edén, con que Dios les ha dicho, no comáis del árbol, ¿sí?, que está en medio del huerto, con que Dios les ha dicho. Y al Señor Jesucristo también llegó a tentarle. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz esto, haz lo otro, ¿sí? Siempre llega con la tentación. Entonces, Él nos enseñó, Él nos advirtió, ¿sí? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, ninguna oscuridad hay en Él. Luego, nosotros debemos estar plenamente convencidos de que la palabra del Señor es la verdad, que la Biblia es la verdad. Entonces, dice que Dios es luz, ¿sí? Es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es la bondad, es el amor, es la esencia de Dios. Entonces, Él es la luz, es su naturaleza desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿sí? En Él no hay tinieblas, ni habrá tinieblas. Entonces, no hay en Él ningún ápice de oscuridad. Se refiere a la santidad absoluta de Dios. Él es el santo, 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 ¿sí? Y su santidad emite esa luz, esa gloria que ilumina realmente nuestro entendimiento. Entonces, hablamos entonces de la luz, pero también encontramos que existe también la mentira y las tinieblas, que son disipadas cuando se anuncia la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dijo el Señor, ¿sí? Cuando llega la luz, desaloja completamente las tinieblas, ¿sí? Una persona que vive en oscuridad, en la mentira, en el engaño, cuando esa persona conoce a Dios, conoce la luz de Cristo, conoce la verdad de la palabra del Señor, las tinieblas de esa vida desaparecen. Comienza la palabra a derribar argumentos, engaños, mentiras, paradigmas que se han establecido en la mente y en el corazón de esa persona. Entonces, hay mentiras de las tinieblas, mentiras del diablo, que vienen a la vida de las personas a querer atraparles y confundirles. En primer lugar, hablemos de creer que el pecado no rompe la comunión con Dios. Ese es un engaño del enemigo. Porque la gente piensa de que una vez convertidos a Cristo ya, como dice salvos una vez y salvos para siempre. Pero el Señor habla de que nosotros debemos comenzar un camino hacia la santificación. Apartarnos del mal, como estuvimos hablando ayer. Que todo aquel que es de Él se aparta del pecado y no comete más pecado. Pero esa es una lucha diaria, porque siempre vamos a estar expuestos a la tentación. Entonces, el creer que el pecado no rompe nuestra comunión con Dios es una mentira del enemigo, una mentira del diablo, ¿sí? Allí vemos en Primera de Juan en el capítulo 6, capítulo 1, verso 6, dice allí la palabra del Señor: si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Entonces, el fundamento equivocado es creer que por ser salvo puedo vivir como quiero, puedo vivir como a mí me provoca. No, recuerde que antes éramos esclavos del pecado y hacíamos la voluntad del pecado. Pero ahora somos esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo. Y como a Él lo tenemos como amo, tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que hacer lo que Él nos enseña, lo que Él nos indica. Entonces, es entender que no podemos seguir
viviendo a nuestra manera, porque debemos sujetarnos a los mandamientos. Entonces la verdad es tener comunión con Dios, significa ser afectado por lo que Dios es, por la influencia directa de Dios, su santidad, ¿cierto? Su amor, su ternura, su misericordia, todo lo que es Dios afecta nuestra vida de una manera positiva, ¿sí? Nos transforma. Entonces, vemos ahí la mentira del enemigo. Un fundamento equivocado es creer que ser salvo podemos seguir viviendo como nos parece, es un engaño del enemigo. Mientras las mentiras de las tinieblas prevalecen en muchos ámbitos, nosotros tenemos que seguir perseverando en la verdad de Dios. Una mentira es negar que no tenemos pecado, ¿sí? Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, nos dice la palabra del Señor, verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿sí? La verdad no está en nosotros. Luego tenemos que admitir que somos pecadores, ¿sí? Que hemos fallado, que pecamos de palabra, de obra, de omisión, de comisión y de omisión, ¿sí? Siempre estaremos expuestos. El fundamento equivocado es asumir que el pecado cometido no nos afecta, que eso ya no nos afecta porque estamos en la gracia, porque somos cristianos, porque pertenezco a esta iglesia. Entonces el pecado que cometo no nos afecta. Siempre el pecado nos va a afectar. La verdad es que el pecado nos afecta de modo personal y generacional. Por eso la Biblia habla de las herencias de maldición. Y transmitiré, y dice que, y transmitiré las consecuencias del pecado de los padres a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, es entender que no podemos seguir perseverando en el pecado, porque no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestro entorno, afecta a nuestros hijos, ¿sí? Dios es un Dios de generaciones. Y así como se transmite la bendición, se transmiten las buenas cosas de generación a generación, también se transmite el pecado y sus consecuencias sobre nuestras generaciones futuras. Es la gran responsabilidad que tenemos, de que entender que si determinamos en el presente caminar con Dios, obedecer a Dios, temer a Dios, pues no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino que vamos a bendecir también a nuestras generaciones. Entonces, por donde quiera que se le mire, es una gran decisión, ¿cierto? Entender de que lo que yo hago afecta positiva o negativamente a nuestras futuras generaciones. Otra mentira que podemos encontrar en el mundo es afirmar que no hemos pecado. Primera de San Juan 1.10 allí nos dice, Primera de San Juan 1.10 nos dice que la palabra de Dios, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Entonces, mire, cuando decimos que no hemos pecado, nos hacemos mentirosos y le hacemos mentiroso a él. Y luego el planteamiento de esa mentira es equivocado. Indique que al pecado se le cambia por nombre para quitarle su maldad ofensiva. Como lo vemos hoy en día, cómo se maquillan las cosas, cómo se adornan las cosas para finalmente terminar aprobándolas, aplaudiéndolas y estableciéndolas como cultura o como modo de vida. Romanos 1, del 18 en adelante, ahí nos describe el comportamiento del mundo respecto a las cosas de Dios. Cuando se rechaza a Dios, ¿sí?, se está promulgando su propia sabiduría. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
cambiaron la gloria de Dios por la mentira, dando culto y honra a las criaturas antes que el Creador. Lo vemos en este tiempo. Entonces, se indica que el pecado se le cambia de nombre para quitarle su maldad y su maldad ofensiva. Y por eso hoy se adornan las cosas, ¿sí? Libertad de la personalidad, libertad se promulgan libertades, donde esas libertades aprueban y permiten cosas que son contra naturaleza, contra la voluntad de Dios, contra los principios que Dios estableció. Y se establecen normas y leyes, y lo tremendo es que se quiere imponer ese estilo de vida y esas decisiones a otras personas o a todo el mundo, a toda la gente, ¿sí? Por eso vemos hoy esos movimientos inclusivos, esos movimientos de la famosa unidad, porque la unidad es querer uniformar a toda la gente con ese tipo de conductas. Y es lo que el enemigo está usando y trabajando detrás de esa agenda, ¿cierto?, perversa, que lleva cada vez más a la gente a sumirse en el engaño, en la mentira y en el pecado. Hay una verdad que nosotros debemos aceptar, la verdad de Dios tal como está establecida desde la eternidad. Él dijo: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra del Señor va a permanecer. Y también el que hace la voluntad de Dios va a permanecer también. Porque esa es la promesa bienaventurada. Esa es la herencia bienaventurada de los que creen, los que obedecen y los que caminan en esa senda de santidad. Entonces, ante esa mentira y engaño, pues siempre Dios plantea esa respuesta divina, esa solución de parte de Dios. Y hay una verdad: la verdad os hará libres, la verdad innegable. La vida de comunión con Dios es una base fundamental, ¿sí? Es verse a la luz de Dios y nada podemos ocultar, nada podemos ocultar. Estar bajo la presencia de Dios es estar bajo la luz, estar en presencia de la luz que no admite ninguna oscuridad ni ninguna tinieblas en nuestra vida. En primera de Juan, verso 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la verdad, estamos en luz, ¿sí? Entonces, entender que tener comunión con Dios se refleja en tener comunión con los hermanos en la fe. Eso se refleja en nuestro diario vivir, en las relaciones interpersonales, en cómo yo hablo, en cómo yo comunico, en cómo yo hago las cosas. Eso se tiene que reflejar. El carácter de Cristo se tiene que comenzar a notar en nuestra vida, ¿sí? Porque somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es en ese campo de las relaciones interpersonales donde se tiene que mostrar realmente si somos cristianos o no, ¿sí? En la iglesia es muy fácil levantar manos y cantar y saludar al hermano y todo, porque es un ambiente propicio para ello. Pero la verdadera prueba de fuego está cuando llegamos a la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la oficina, cuando estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el ambiente social. Allí también se tiene que reflejar el carácter de Cristo. Pero muchos ese carácter lo muestran cuando están entre cristianos. Pero recordemos que somos luz del mundo.
Somos luz, dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder. No puede pasar desapercibida una luz. No puede estar en lo secreto. Eso se tiene que mostrar, se tiene que evidenciar en todo momento de nuestra vida el carácter de Cristo. Entonces, es muy importante reconocer que se cometen pecados. Si se cometen pecados, debemos arrepentirnos, debemos confesarlos a Dios. Por eso Él nos deja esta respuesta a esa caída, a ese pecado. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel, justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? De toda maldad. Entonces, es importante reconocer nuestra falta y nuestro pecado. Entonces, perdón de los pecados sin culpa, el perdón de los pecados sin culpa que pagar. El Señor nos limpia de todo pecado, nos limpia, nos perdona sin tener que pagar absolutamente nada, porque ya el Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, limpieza de la maldad sin límites para acercarnos a Dios es lo que nos ofrece el Señor allí a través de esta promesa. Pero esa promesa es condicional. Dice sí, ese sí condiciona. Es decir, sí confesamos. Si no confesamos, pues no vamos a ser perdonados. Si no confesamos, no vamos a ser limpios de toda maldad. Pero si confesamos, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Muy bien. Entonces, otra verdad innegable es que no deberíamos pecar, porque Jesucristo nos ayuda en nuestras debilidades frente al pecado. ¿Sí? Allí en 1 de Juan, en el capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mire que Él, aparte de habernos salvado, de haber tomado el lugar en la cruz, de derramar su sangre, ahora Él oficia como abogado. ¿Sí? Entonces dice ahí que si nosotros hemos pecado, porque estamos expuestos al pecado, entonces dice para que no pequéis, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos defiende ante el Padre. Un abogado nos defiende, nos representa ante el Padre, intercede por nosotros, habla por nosotros. Ahí lo tenemos a Él. Entonces, el Hijo de Dios no tiene licencia para pecar, pero tiene en Jesucristo la ayuda para vencer todo pecado. ¿Sí? Porque la salvación no es una licencia para seguir pecando, para seguir haciendo lo que a nosotros nos provoca, a lo que a nosotros nos parece. Entonces, es muy importante que entendamos que toda solución al pecado viene realmente a nuestra vida de parte de Dios a través de Jesucristo. Entonces, Él nos ayuda siempre en nuestras debilidades. Entonces, la realidad es que Dios nos da una solución perfecta, ¿cierto? La solución perfecta para el pecado. Y la encontramos ahí en 1 de Juan, capítulo 2, verso 2. Nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está. Que si el mundo decidiera creer, aceptar el ofrecimiento de Dios por medio de Jesucristo, pues entonces estaríamos obteniendo ese perdón general y el mundo estaría en otras condiciones. El hombre estaría en otras condiciones
estaría en otra situación. El costo del perdón de nuestros pecados debe determinar nuestra actitud. ¿Para qué? Para con el pecado. Saber de que el pecado nuestro, ¿sí? Causó, digamos, fue cubierto y fue pagado y perdonado la culpa al precio de la sangre de un inocente, de la sangre de Cristo. El tener eso claro nos tiene que llevar a entender lo grave que es el pecado, lo delicado que es el pecado, las consecuencias tan terribles que trae el pecado. Y eso nos llevaría a determinar nuestra actitud hacia el pecado, de rechazo completo, absoluto sobre él. Pero el desconocimiento de esto nos lleva a tener esa famosa libertad, que es libertinaje, de seguir haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, para que recapitulemos, reconocer la profundidad del pecado en cualquiera de sus formas. Debemos reconocer el pecado es nocivo, es dañino, es destructivo, por donde quiera que se le mire. Y al profundizar nuestra comunión con Dios, si se sostiene que manifiesta esa comunión íntima con Él, con los hermanos en Él. De esa manera, cuando tenemos el concepto de pecado bien claro, bien definido en nuestros corazones, entonces se generan esas convicciones profundas que nos llevan realmente a estar más cerca de Dios y a poder tener comunión con nuestros hermanos en la fe y desarrollar la disciplina de la confesión de los pecados. Recordemos la respiración espiritual, el confesar inmediatamente la falta, no guardar, no acumular, no atesorar el pecado, ¿sí? Sino que limpiarse y liberarse completamente de ello. Cuando usted, por ejemplo, se ensucia las manos, ¿sí? Engrasó las manos, se ensució las manos, usted no debe esperar limpiarse las manos al otro día o más tarde se va a limpiar las manos. Si tiene las manos sucias, usted va y se las lava. De esa misma manera debe ser la actitud del pecado. Somos conscientes que fallamos, ¿sí? Que cometimos pecado, inmediatamente debemos que confesar a Dios, ¿sí? Como dice primera de San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos tener esa convicción de que si hemos pecado, inmediatamente confesar el pecado y la falta que hemos cometido inmediatamente. De desarrollar la disciplina de ¿qué? De confesión de pecado, la respiración espiritual en nuestra vida. Y finalmente, la perfecta obra de Jesucristo nos lleva a vivir en libertad, nos lleva a vivir vidas que testifiquen de nuestro amor por Él, de nuestra comunión con Él. Eso se tiene que recordar. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Dijo aquel hombre allí en el Gólgota, cuando vieron que el cielo se estremeció y tembló la tierra y vieron todo lo que sucedió cuando el Señor entregó su alma, cuando el Señor entregó su vida por usted y por mí. Que usted también pueda escuchar del mundo, ¿cierto? Que digan verdaderamente este es cristiano, ¿sí? Mirad cómo se aman, ¿sí? Que la gente entienda y que usted pueda escuchar la voz del Padre Celestial cuando el Señor Jesucristo le escuchó en varias ocasiones: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que podamos escuchar la aprobación de Dios. Este es mi hijo, mi hija amada, en él me complazco. Me complazco, ¿por qué? Porque es obediente. Me complazco en él, ¿por qué? Porque rechaza el pecado. Me complazco en él, ¿por qué? Porque cuando peca, confiesa, se arrepiente y se aparta. David fue un hombre
que cometió pecados y pecados gravísimos. Pero en él hubo el arrepentimiento, la confesión, el arrepentimiento genuino. Y por eso a él, a pesar de todo eso, se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Así que el Señor nos invita a ahondar en nuestro corazón y en nuestra vida en esas convicciones internas y profundas que nos llevan realmente a disfrutar de la libertad con que Jesucristo nos hizo libres. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Pedimos que nos sigas hablando por medio de tu palabra, que nos permita bajarla a nuestro corazón. Y Espíritu Santo, te pedimos que cada día nos afiances en tu palabra, Señor, para que podamos caminar por esta senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Que tu luz nunca se aparte de nuestra vida. Que tu lámpara, Señor, a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, que es tu palabra, Señor, siempre, siempre, Señor, esté en nuestro corazón. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Bendice la vida de todos aquellos que hoy, Señor, escuchan este devocional. Que tú les afiances y les afirmes, Señor, en tu palabra, Señor. Y que sus convicciones, Señor, les lleven cada día, Señor, a experimentar la certeza, la seguridad de esa esperanza bienaventurada, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque el mundo está esperando, el mundo está expectante, Señor, de ver tu gloria, Señor, manifestándose en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te bendecimos a todos aquellos, Señor, que hoy, Señor, oh Dios del cielo, han dispuesto su corazón para obedecer a tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Recordarles nuestro campamento, nuestro congreso, encuentro global de familias, allí en el estado de la Florida, ahí en Deerfield Beach, del Hotel Hilton, maravilloso resort, allí frente a la playa, justo a la playa, junto a la playa. Estaremos 29, 30, 31 y 1 de junio. 30 de junio, yo no sé si tenga 30 días, a ver cuántos días tiene el mes de junio. Mayo, junio. Sí, junio 30, ¿sí? Desde el 29 al 1, 29, 30 y 31 de junio, 2 de mayo, 1 de mayo, 1 de junio, 29 de mayo al 2 de junio. Así que esa es la invitación a que se inscriban desde ahora a nuestro encuentro de familias en libertad para adorar a Dios. También recordarles nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios en la Tierra Santa. No se puede perder esa maravillosa oportunidad de recorrer las pisadas frescas de nuestro Señor Jesucristo en el mes de octubre. Estaremos también yendo a Jordania, para conocer la famosa ciudad de Petra, ciudad de los nabateos, allá en Jordania. Y también recordarles adquirir el libro devocional Camino, Verdad y Vida, ¿sí? Para que sea también una herramienta de estudio, de meditación en la palabra y de crecimiento espiritual. Escrito por mi esposa, la pastora Amparo Ramos Solarte. Lo puede adquirir en las tiendas de Amazon a través de esta aplicación de Amazon. Puede adquirir el libro físico y lo puede también adquirir en la versión digital. Así que ahí les dejo la invitación. Bendiciones para todos y feliz día. Quiero invitarte a que descubras el poder de la devoción diaria.
Imagínate comenzando cada día con un momento de paz, de reflexión, de conexión profunda con Dios. Este es un libro devocional cristiano y es más que solo páginas, es una guía espiritual y de estudio que te acompaña en tu caminar diario de fe. Va a transformar tu rutina. Dedicar unos minutos cada día a la lectura y al estudio de la palabra de Dios puede cambiar tu perspectiva y llenarte de propósitos. Cada devoción está diseñada para inspirarte, para motivarte y para recordarte el amor incondicional de Papá Dios. Conéctate profundamente a través de las historias, de los versículos, de las reflexiones diarias para poder profundizar en tu relación con Dios, para entender mejor su palabra, para poder aplicar esas enseñanzas a tu vida todos los días. Hoy te invito a que reflexiones y crezcas. Cada devocional ofrece un espacio para la reflexión personal. Te va a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida con fe y con esperanza, y te va a llevar a cultivar una actitud de gratitud en cada situación. Yo sé que va a ser un encuentro de paz en medio de todo el caos que puedas vivir. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, este libro será tu refugio. Te recordará que sin importar a lo que te enfrentes, siempre hay un mensaje de amor, siempre hay un mensaje de consuelo esperando ser descubierto. Comparte también igualmente esta luz, porque tú al adquirir este libro no solo te beneficia en tu vida espiritual, sino que también puedes compartirlo con amigos, con familiares, con personas que amas, que sabes que necesitan de Dios, convirtiéndote tú en un faro de luz y de esperanza para otras vidas. Estamos llamados a vivir con un propósito y es ser luz a las naciones. No esperes más, da el paso hacia una vida más rica de fe y devoción. Recuerda que tu viaje espiritual comienza ahora y es una simple decisión en tu corazón. Dios te bendiga.